en ambos aspectos, tanto en la parte educativa como personal, pues sí fue mucho de aprender bastante, de ya al final casi me ayudaron a ser muy independiente en cuanto a mis experimentos de, ok, hoy no hay nadie que te ayude, no importa, tienes a todas las ratas en fase, debes de aventarte tú el experimento, porque no. Y bueno, oficialmente les doy la bienvenida a la emisión del día de hoy de Mujeres de Ciencia y tenemos como invitada especial hoy a Raquel Ramos, que ella es investigadora en la Universidad de Guadalajara y particularmente en el campo de las neurociencias de la conducta. Así que esperamos conocer un poco de su investigación como profesional, como científica. Y bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Raquel. Gracias a ti, Dani. Bueno, Raquel, estudiaste tu pregrado en la Universidad de Guadalajara, ¿cierto? Así Antes es. de eso, ¿en qué momento de tu vida, en qué punto de tu adolescencia, si lo pudiéramos decir, creo que ya se nos decidiste trabó un ser poquito, Daniel? científica? ¿Cómo? Hola, hola. No te escuché. Ah, bueno. Te fuiste. Antes de iniciar tu carrera de pregrado, ¿en qué momento de tu vida, de tu adolescencia tal vez, te diste cuenta que querías ser científica y dedicarte al campo de las ciencias? Pues en la prepa me surgió el amor por la química y la biología. Fue hasta la licenciatura cuando comencé a dar mi servicio, que empecé a trabajar con quien fue en ese entonces mi director de tesis en licenciatura y en maestría. Y pues desde ahí se me hacía muy interesante lo que hacían. Para mí antes eran ratas, no. Ya después, pues les fui perdiendo el miedo, porque les tienes que perder el miedo. Estaban enormes, comencé trabajando con ratas macho, o sea, enormes que estaban. Yo cuando las empecé a ver decía... ¿Perdón? ¿Te mordió alguna vez una rata? Sí, me mordían, me arañaban, y más ahorita en la maestría, que fueron, va a sonar feo, pero son más difíciles de trabajar las hembras que los machos. ¿En qué sentido? Maestría y siento que son un poquito más, tienes que tratarlas con mayor delicadeza. Y, por ejemplo, en maestría, yo les hacía, bueno, yo y otras compañeras, les hacíamos frotis vaginales durante 3, 4 semanas diario, de lunes a domingo. Que, pues, pobrecitas, llegaba el punto en el que me mordían, mis manos arañadas, pero pues se entiende hasta cierta parte. ¿Y con qué fin les hacían los frotis vaginales a las ratas? ¿Cómo? ¿Con qué fin les hacían los frotis vaginales a las ratas? Estaba trabajando yo con fases de ciclo específicas. Las ratas tienen 4 fases. Yo las quería exactamente en donde esas fases tuvieran hormonas altas, o sea, en la fase de proestro y estro. Así que tenía que vigilar sus ciclos estrales durante 3 semanas aproximadamente, y para eso tenía que estarlas haciendo los frotis. Veía las formas de las células, que es lo que me dice en qué fase de ciclo está el animal. Ya. Pero pobrecitas. Nos contabas que en la prepa nació tu amor por la química y la biología, ¿no? ¿Hubo alguna razón en específico, tal vez, no sé, un profesor que te haya motivado, que te haya hecho ver la luz en el campo de las ciencias? ¿Fue la lectura? ¿Qué crees tú que fue lo que te despertó esa chispa por la biología y la química?
Tuve muy buenos maestros de química y de biología, excelentes. Pero lo que más me atrapaba a mí era estar en el laboratorio. De hecho, Ok. tenía un maestro que nos daba, creo que eran como 4 horas de técnicas de laboratorio, desde Ujú, las 4 de la tarde hasta las 9, ujú. y a mí se me iba súper rápido. Y él, bueno, le decían Gillo. Eh, Y- Era excelente, excelente para explicar y para todo. Era como que relacionaba mucho, no era solo teoría, ay, esto tiene que ser así como robots, sino que lo relacionaba tanto con el contexto, con la vida diaria, que lograba atraparte. Y desde ahí, y ya después una maestra también en la prepa de química orgánica, súper estricta, muy, muy, muy estricta, pero muy buena en lo que hacía. Y ya desde ahí, ok. Entonces lo sí. regañaba, era exigente, pero era muy buena enseñando su materia. Puedo Pues yo imaginármelo, creo que tuve como que es una lo que me profesora así gusta. también. Sí, sí, de ¿Cómo hecho sí. de este momento, cuál es una de tus primeras experiencias de laboratorio que recuerdes? Algo que tú digas, bueno, yo empecé a trabajar en el laboratorio y me pasó esto muy, muy chévere, me pasó esta situación que todavía recuerdo. ¿Hay algo en particular de esos primeros días, de esas primeras épocas trabajando en el laboratorio? En la prepa nos pusieron a cambiar fetos, teníamos muchos fetos de todo tipo. Ujú. Eh, y como yo andaba ahí de que yo los quería hacer todos, todos como que, ay no, huele horrible, no, 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 nadie quiso. Había un feto era como un caballito, pero pues estaba grande. Y yo Mm, así ya estaba cansada porque eran muchos, y el caballito se me cayó. Y estaba ok. yo sola. Y yo así como que, ok, pues es ni modo, ¿no? Ujú, Yo creo que, espero que ninguno de mis maestros de la prepa esté viéndome, porque nadie ujú. sabía eso. Pues se me cayó, pero no pasó nada, lo agarré y lo puse luego en el siguiente frasco, y no, nadie se dio cuenta de eso. Ya después dije, puedo solucionar solita mis problemas. Ah, bueno. Sí. Eso está Ya ahora muy soy más bien. cuidadosa. Nada, por Ya. supuesto. Durante tu pregrado como ingeniera bioquímica, ¿tuviste la oportunidad de hacer también investigación en algún aspecto? Sí, de hecho fue en donde me empecé como que a relacionar con el área de las neurociencias. Trabajé como con un antecedente o un poquito con lo que empecé a hacer la maestría, porque trabajé con plantas, con plantas, con infusiones de plantas en ratas macho. Y bueno, estábamos como que en el centro universitario muy en pañales, se podría decir, sobre el área de la conducta. Veíamos el efecto, se podría decir, ansiolítico de una planta que se llama romero. Ujú, Eh, Esa fue como que, bueno, empecé ahí con el servicio, trabajé un poquito con eso y con técnicas moleculares de PCR para ver la expresión de algunos genes de antioxidantes, porque también el romero en la medicina tradicional se dice que tiene estos efectos. Y desde ahí como que me fui encaminando hacia esa área. Entonces tú tomabas el romero y le hacías PCR al romero mismo para determinar No. a las Yo ratas. sí, a las ratas. Se los Ah, listo, daba a las ok. ratas vía oral. Ahí es cuando empecé a trabajar con los machos, y ya después empecé a trabajar con las hembras y dije, no, está más fácil con los machos, aunque están más grandes. Pero les daba el romero a los machos, ya después de hacer las pruebas, se decapitaban, se extraían las partes del cerebro que se necesitaban, y ya después hacíamos las técnicas de PCR.
Ok, eso fue durante tus estudios de pregrado, ¿no? De licenciatura. Ajá, para ¿Cómo titularme de la amarraste licenciatura. eso después con tus estudios de maestría? Pues ahí hubo una pequeña brecha porque por cuestiones personales tuve que regresarme a Guanajuato. Pero yo seguía como que con la espinita de que yo quería algo más. Y 2 años, si mal no recuerdo, fueron 2 años. 2 años después de que me titulé de la licenciatura, regresé a la maestría. Ya después, pues ya yo le dije, regresé con el doctor con el que hice la licenciatura, que pues que quería hacer la maestría, que quería continuar con lo mismo, que pues no me daban ya miedo las ratas, pues a ver qué proyectos tenía él en puerta. Y seguimos trabajando bueno, en el aspecto de las plantas medicinales, nada más que ahora con otro modelo que eran las hembras en fase de ciclo, y ahí ya como que ya no me gustó trabajar tanto con plantas, pero por eso fue el cambio entre la maestría y el doctorado. Es muy Yo, difícil trabajar traba- con plantas. yo aquí trabajé, yo he trabajado un poquito con ratas, pero aquí trabajé más que todo con ratones. Es Las más ratas me difícil, dan ¿no? un poco más de, las ratas me dan un poco más de confianza. Es decir, digámoslo así, que una rata es más predecible y uno de alguna forma puede hacerse amigo de las ratas. Uno puede entrar en confianza con las ratas. Digamos que hay un punto en donde unas ratas como que más o menos lo reconoce a uno o por lo menos se acostumbra a que uno Sí, la maneje y la la coge y manipule. le haga. Un ratoncito sí es muy difícil y más que se mueven muy rápido y son como todos. Había algo que yo hacía mucho y era ponerlos aquí en la mano o en el antebrazo durante algunos experimentos como para que se acostumbraran un poco al handling, ¿no? Pues al manejo. Y de un momento a otro yo miraba y ya no estaba el ratón ahí en el antebrazo. Es decir, como que yo veía que se movía, pam, y ya no estaba en el antebrazo. Y yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y varias veces se me pegaban aquí. Pero Ujú. entonces, claro, yo no lo veía, estaba aquí pegado y yo era que se me hizo el ratón, ¿para dónde saltó? Y lo tenía aquí pegado y el ratón ahí asustado también, me imagino. Mientras que, bueno, las raticas son un poco más amistosas. El ratón siempre es bastante esquivo y nunca deja de serlo. La rata al menos puede acostumbrarse un poco más al manejo, pero nunca trabajé con hembras, siempre lo hice fue con machos. Entonces no Sí, sé todo el cómo mundo. será el manejo de las raticas hembra. Yo nunca he trabajado con ratones, los he visto, se me hacen difíciles y aparte que no, como que siento que no. Las ratas, en cambio, también son medio escurridizas. De hecho, un día nos llegó una camada grande, grande, no te miento, pero eran yo creo que como 100 ratas y las estábamos pesando y colocando en sus jaulas para que se aclimataran. Y no, pues que son 100 y ya, nos falta una. ¿Cómo que nos falta una? Y todos así de, cierren el bioterio, por favor, nos falta una rata. No, pues es que a lo mejor estábamos, porque no estaban los doctores aparte. ¿Y cómo les vamos a decir que nos falta una rata? Y pues ya no, total, vamos a contarlas otra vez. Y ya empezamos a contarlas, no, es que son 99. Pero nunca la encontramos. Pero después veíamos que empezaba a faltar comida o encontrábamos bolos en el piso. La Okay. rata se fue y se metió a la tarja donde lavábamos las jaulas. Ahí estaba. Ajá. Obviamente pues ya no se pudo utilizar porque ya estaba como medio salvaje, ¿no? Ya, Pero ya tenía familia y todo. yo creo que ya casi así, ya se iba a ir a parear con una rata de campo o algo así. Pero sí, sí se nos llegó a perder una. Nada más una, doctora. No se preocupe. Sí. ¿Cuál fue la experiencia más
memorable de ese trabajo de maestría que tú hiciste? ¿Hubo algo en particular que hayas aprendido, algo que, bueno, no sé, que de pronto te haya impulsado a continuar con tu doctorado, a continuar investigando? ¿Hubo algo? Pues en general en la maestría aprendí muchísimo. Eh, Ujú, Afortunadamente mis maestros, los doctores con los que trabajo son muy buenos. La doctora con la que ahorita hago el doctorado, que es mi directora de tesis, es excelente. La manera en la que te explica, la manera en la que te va llevando, hace que te enamores de lo que te está diciendo. El ujú. doctor con el que fue mi director de tesis, que ahorita es mi codirector también, en ambos aspectos, tanto en la parte educativa como personal, pues sí fue mucho de aprender bastante, de ya al final casi me ayudaron a ser muy independiente en cuanto a mis experimentos de, ok, hoy no hay nadie que te ayude, no importa, tienes a todas las ratas en fase, debes de aventarte tú el experimento, porque no me podía esperar otras 2 semanas a que volvieran a estar en fase. Y pues me daban la confianza para que yo pudiera hacer las cosas, que obviamente pues a veces se te escapa alguna cosilla, ¿verdad? Pero pues es parte del aprendizaje. Pero sí, como que fue todo, fue un poco de todo. Súper. Bueno, Steven Bryan nos escribe desde Perú, nos saluda desde Perú. Muchas gracias, Steven, por acompañarnos. Mar Viara manda corazoncitos. Bueno, muchas gracias. Eh, nos contabas que hiciste tu licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Allí te enamoraste, te empezaste a enamorar de las neurociencias. Después hiciste tu maestría en el mismo laboratorio donde habías hecho tu licenciatura. Trabajaste con ratas macho, trabajaste con ratas hembra, exploraste las propiedades ansiolíticas del romero en esos animalitos, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo fue el paso al doctorado? Tú terminaste tu maestría y seguiste con tu doctorado, empezaste a trabajar en otro lugar. ¿Cómo fue más o menos ese paso a tus estudios doctorales? Pues ahí hubo algo, como te mencionaba antes de comenzar, fue algo muy chistoso, porque yo dije, pues ya estoy aquí, ¿no? Yo, obviamente quiero seguir en el doctorado. Y uh, dije, me voy a titular antes, porque por la beca CONACYT, si me titulaba en tiempo que la beca decía, yo perdería un semestre del doctorado, y era lo que yo ya no quería. Así que me titulé antes, pero como, pues, cosas administrativas, no sabíamos mucho el proceso para las personas que se titulan antes, ¿no? Así que yo entré al doctorado, me titulé antes, pero entré al doctorado en cuanto salí de la maestría, pero ahí ya no pude aplicar a la beca de CONACYT, así que me estuve un semestre sin beca. En ese semestre estuve un poquito de todo, entre trabajando para, pues, porque no soy de donde estoy estudiando, y en el doctorado se me hizo, la verdad, muy pesado, porque no ponía como que mi atención ni al 100% en el trabajo, ni al 100% en el doctorado. Y pues sí era algo muy pesado. Y fue, ese semestre casi hice puro el protocolo para seguir con la parte de doctorado, porque sí cambió un poquito en cuanto a lo que iba a hacer, a lo que hice en la maestría. ¿Y cuáles fueron esos cambios particulares en tu investigación? Pues en primera, ya no iba a trabajar con plantas. Eh, Íbamos a enfocarnos más, bueno, nos vamos a enfocar más en la parte de molecular, expresión de receptores de serotonina,
tanto 1A como 2A, en diferentes regiones del cerebro. Y pues en el semestre que estuve trabajando fue como más estar viendo esa parte, porque pues yo no, si bien había hecho en la licenciatura un poquito de PCR, la verdad ya se me había olvidado un poco, y pues tuve que volver y más por la práctica, porque pues ya ahorita, y con esto de la pandemia, pues estamos un poquito retrasados. Bueno, estoy un poquito retrasada en esa parte. Iba a seguir igual trabajando con ratas hembra, porque es un modelo de ovariectomía. Y pues en todos los modelos, bueno, todos los grupos, algunos van a necesitar que se haga igual frotis, las hembras van a necesitar la ovariectomía, y pues la parte de biología molecular. ¿Tú haces esas cirugías de ovarectomía o las hace alguien más? La doctora, que es mi directora, es la que las ha estado haciendo. En teoría, pues ya las iba a comenzar a hacer yo, ¿verdad? Pero pues ahorita, con esta cuarentena que tenemos desde marzo, está la universidad cerrada y pues prácticamente no podemos hacer nada, más que cosas teóricas. Pues muy interesante que sea la directora tuya quien hace la cirugía, porque por ejemplo aquí en Europa ninguno de los profesores se mete al laboratorio, es decir, muy poco se ve que un profesor se meta a hacer experimentos, no. Ellos firman los papers o hablan con uno, pero ellos experimentos muy poco hacen. Lo hicieron cuando estaban jóvenes como uno, ¿no? Durante su doctorado, postdoctorado, pero una vez que alguien es aquí en Europa profesor, poco se envuelve con las cuestiones de laboratorio. Y eso es algo remarcable que yo he visto la diferencia, porque yo también en Colombia, a mí la cirugía me la enseñó a hacer también un doctor que era profesor universitario, un señor como de 60 años que trabajaba en un hospital, es un neurólogo muy reconocido en Colombia, veía a sus pacientes, era profesor y él hacía las cirugías del proyecto que nosotros estamos haciendo en isquemia cerebral, el doctor César Arango. Aquí en Europa eso es impensable, como que un profesor meta las manos a hacer cirugía, experimentos. No se ve aquí, para eso están los estudiantes de doctorado, ¿no? Para que hagan todos esos experimentos. Sí, a nosotros primero nos enseñan, porque por ejemplo, igual para los frotis, a mí al principio me daba mucho miedo agarrar al animal, porque lo tienes que voltear y con una pipeta, pues tienes miedo de lastimar a la rata. Y el doctor, el primero hacía los frotis, mira, se hace así, tómala así, específicamente acá poner este dedo, la cola del animal, agárrala para que no te chicotee, cosas así. Pero ya, que yo te la hago 2 semanas y en esas 2 semanas tú debes de aprender, y pues aprendías. Pero sí, acá primero pues sí nos enseñan cómo debemos de hacerlo, y pues ya después nosotros lo tenemos que hacer, pero sí nos dan la base tanto teórica como práctica. Sí. Has hecho, me imagino, por supuesto, y me lo comentaste, pruebas comportamentales con esas ratas, ¿no? Las ponen a hacer una serie de pruebas en una serie de laberintos, llamémoslo así, ¿no? Para evaluar algunas funciones cognitivas de las raticas. Cuéntanos un poco de eso, cómo es, digamos, la experiencia de la evaluación comportamental de esos animalitos. Pues mira, la verdad, al principio yo decía, ¿cómo puede variar un comportamiento de una rata que le estoy dando un té a una rata que únicamente le estoy dando agua? Pero ya después que comienzas a evaluar los videos, a ver, a leer, obviamente, porque al principio pues dices, ¿y eso qué significa, no? Pero ya después que empiezas a leer, a aprender
cómo interpretar lo que el animal está haciendo. Ya hasta en las pruebas decíamos, el grupo A duró tanto tiempo, no, pues sí va a haber diferencias, o los veo como caminando más tiempo, cosas así, pero pues ya obviamente después de muchos experimentos. Al principio sí se me hacía un poco difícil, porque pues eran bastantes animales, bastantes videos que estar viendo, analizando, que ya pestañaste poquito y el animal entró al brazo cerrado y se fue al abierto y pues ni modo, tienes que empezar a verlo otra vez. Pero ya después como que agarras tus mañitas y ya así como que ya súper rápido los pies empiezas a analizar, ya la estadística y todo. Y pues sí, de hecho en la maestría sí era muy, muy marcada la diferencia en la que el animal permanecía en los brazos abiertos, en comparación al que tenía agua, al que tenía la planta. Sí permanecían más tiempo los animales que le dábamos la planta. Y pues otras variables que analizábamos para poder interpretarlo de mejor manera. Ha sido también, Raquel, profesora para el colegio, para el bachillerato, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido esa experiencia profesional tuya, digamos, de ser investigadora y dedicarte a la investigación en las neurociencias y por otro lado ser profesora de chicos, de jóvenes adolescentes? Eh, no sé, digamos, ¿puedes relacionar fácilmente ambas experiencias? ¿Son de pronto dos esferas que podrían ser muy distintas o definitivamente hay algo que una fuertemente esas dos actividades profesionales? Pues trabajar a nivel de bachillerato es muy difícil Ujú. por cómo están ahorita los chicos, que traen las emociones, las emociones a flor de piel, ¿no? Acá en México los chicos muestran cierta apatía o cierto desinterés al estudio, y pues se te hace muy difícil porque, por ejemplo, yo les doy biología. ¿Y para qué me sirve saber qué tiene una célula? ¿Para qué me sirve saber qué es una célula? Una anécdota un poco chusca que me pasó con un chico que mandé a extraordinario, de hecho. Le preguntaba yo que cuál era la diferencia entre un ser vivo y uno vivo. Ah, pues usted dice que tienen células, me decía. Y yo, ¿y un río qué es? Y me decía, es un ser vivo porque se mueve. Yo, ¿tienes células? Me decía, sí, células de río. Y yo así como que, ok. Y no, o sea, no sé si no. Obviamente hay chicos que con 2, 3 que te logren tomar algo de lo que les estás enseñando, si dices, bueno, valió la pena, ¿no? Pero sí están como muy, muy difíciles de atrapar o de interesar pues en esta parte, no tanto de las ciencias, porque pues yo respeto que no a todo mundo le gustan las ciencias. De hecho, pues no a muchos les gusta, hay que la biología, hay que la física, hay que las ratas, pero, pero yo les digo, chicos, por cultura general, o sea, por ejemplo, ahorita, para que no tanta desinformación que hay sobre el virus y qué hace un virus y cosas así, lo podemos ver en la clase, y es cultura general, pero, pero como te digo, o sea, los 2, 3 chicos que se puedan interesar, ya dices, ok, ya, hice bien mi trabajo. Que en este momento que, bueno, estás haciendo tu doctorado en la Universidad de Guadalajara, todos yo creo que hemos tenido inconvenientes por el COVID-19, ¿no? Se han atrasado nuestras investigaciones,
no hemos podido seguir con nuestros experimentos, pero bueno, vas tú en el camino, ¿no? Pues sí. ¿Tienes algunas previsiones a futuro? ¿Te gustaría seguir como investigadora en el área de las neurociencias? ¿Piensas de pronto darte la oportunidad de salir del país? También sería bueno pues que en ese aspecto nos hables un poco de cómo es la investigación en México. ¿Qué tal hace? Porque en Latinoamérica, particularmente, bueno, en Colombia, en Perú, en Ecuador, hay muchas personas que van a México precisamente a hacer su posgrado, por ejemplo, en diferentes ramas de la ciencia. Tú como investigadora mexicana, ¿qué podrías comentarnos del sistema actual de la investigación en México? Y eso un poquito anclado como a tus proyectos o previsiones profesionales en el mediano plazo, tal vez. Pues en cuanto a infraestructura, a materiales, creo que con lo que tenemos obviamente podemos hacer muchísimas cosas. Ujú. Porque, por ejemplo, en la maestría, el doctor que era mi codirector, él hizo el laberinto. Él fue y compró la madera, los acrílicos, todo. Él lo pintó y con lo que teníamos, la verdad, hacíamos muchas cosas. Mandaron a hacer la pecera con la que hacían el nado. Eh, para las tinciones bueno, muchos utilizan tinciones para ver en mejor contraste las células para la fase de ciclo. Nosotros no necesitábamos esas tinciones porque se podían ver perfectamente al microscopio. Ujú. Creo que como la doctora, los doctores nos han enseñado en el grupo de trabajo, si quieres trabajar con lo que tienes, buscas la manera de hacerlo. Obviamente, ahorita en la maestría, en el doctorado, perdón, la doctora me dijo que creo que alguna doctora de otro centro universitario tenía un equipo para hacer PCR y podía sacar creo que alrededor de 100 muestras. Y yo así de dos que puedo sacar yo con mi electroforesis súper pequeña a sacar 100, pues obviamente dices, wow, ¿no? Ujú. Sí te como que te mueve el piso. Pero si hay más cosas, obviamente se aceptan. Como tú dices, si tengo la oportunidad de poder irme a algún otro lado, aprender más cosas, sobre todo que es lo que en el ámbito de la ciencia es lo que se busca, aprender de otras personas, la manera en que se realizan, porque es muy, muy diferente, pues obviamente si tengo la oportunidad la voy a aprovechar. Eh, de que me gustaría quedarme en México, pues también, también no lo veo. Creo que no hay muchas oportunidades, pero hago planes. Ahorita por lo del coronavirus, es mejor pues que vayamos sacando el trabajo un poco a poco, irnos adaptando y pues sobre todo lo que se comprometió a que se iba a hacer, en mi caso, en la tesis del doctorado, que pues prácticamente mi parte experimental está en ceros. Nosotros, la universidad está cerrada desde marzo. Ya hemos hablado de, doctora, pues aunque sea yo, si quiere, no importa cómo sea, entramos a cuidar a las ratas o que nos dejen tener ratas o pues a comenzar porque pues prácticamente entre el aclimatamiento y eso se te va un semestre. O sea, pero, pero pues irnos adaptando a lo que tenemos, a lo que se vaya dando. Y pues eso de los planes ahorita no lo pienso mucho por mi bien mental, la verdad, Por tu salud mental. por mi salud mental.
Sí. Bueno, aquí Mar Viara nos pregunta, muchas gracias por vernos y por participar de este conversatorio, Mar. Nos dice, dentro del hacer en el laboratorio, aparte del estudiante de doctorado en neurociencia, ¿hay otras disciplinas científicas que participen en este proceso de experimentación? Pues lo que yo he visto mucho es que las disciplinas pareciera que están peleadas. Oh, De los que hacen biocosas no se juntan con los que hacen matemáticas o cosas así. Por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo, únicamente, pues, biología molecular, la parte de conducta, que la parte de los fitoelementos. Aquí sí se inmiscuye un poquito de la química orgánica, pero el doctor que hace lo de las plantas, pues él, él prácticamente hace lo de conducta y lo de la extracción de plantas. No hay como ramas o partes experimentales ajenas a la biología que se inmiscuyen en el laboratorio. No. lo que mencionas es muy importante porque es también un aspecto que yo he vivido un poco y criticado mucho aquí. Yo, digamos, no creo que en mi experiencia como que haya una especie de pelea, pues, como entre las disciplinas, pero yo trabajando en un laboratorio de neurociencia donde básicamente hacemos biología celular y molecular, me he dado cuenta que es mandatorio que hayan otras disciplinas involucradas. Yo me doy cuenta y he visto que los biólogos o la gente o nosotros que estamos en el laboratorio le sabe hacer un Western blot, sabe extraer proteínas, sabe hacer la inmuno, ¿cierto? Pero después no tienen ni idea de cómo extraer información de ahí. Si usted toma una fotografía en el microscopio muy bonita, muy bacana, se ven las células, pero yo en el siglo XXI en Alemania, en un laboratorio de Alemania, que se supone que es un laboratorio de primer mundo, he visto a personas contando células en la pantalla 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Como lo hizo Ramón y Cajal hace 100 años, ¿cierto? Y es Ajá. sencillamente porque no tienen las herramientas, no saben cómo analizar una imagen, ¿sí? Y eso, ¿quién no sabe? Hay gente que sabe de eso. Hay gente que es especialista en análisis de imagen, que pueden ser biólogos también, pero que son especialistas en análisis de imagen. Por alguna Sí. razón, los biólogos o las personas de las ciencias de la vida creen que por saber hacer una ANOVA, saber hacer un t-test, ya están analizando los datos y ya son expertos en estadística. Para eso hay gente que se mata décadas estudiando estadística. Y otra de las críticas muy grandes que yo hago es que las personas que trabajamos en ciencias de la vida no sabemos lo suficiente de estadística para hacer un No. análisis, llamémoslo así, real y profundo de los datos. ¿Quiénes saben eso? Los matemáticos y los estadísticos. Yo como que estoy en este momento convencido que si hay un día en que yo tenga un laboratorio para hacer neurociencias, yo tendría el man que me haga los experimentos, el man que me analice las imágenes y el man que me haga la estadística. Y eso digamos que es allí jugar con muchas disciplinas, porque creo que en biología pecamos un poco de creer que podemos resolver o dar respuesta a todas las preguntas con las limitadas herramientas que tenemos y que eso es, creo que eso no es una buena ruta. Es decir, cuando yo veo gente contando células con los dedos en la pantalla, yo digo, Dios mío, ¿cómo? Es decir, son 100 años de, literalmente 100 años de atraso en técnicas computacionales y otras. Bueno, el computador se inventó mucho después de Cajal,
pero hay definitivamente muchas herramientas computacionales para uno procesar datos y pocos las saben utilizar. Eso es un aspecto que a mí me parece muy interesante. Jorge Manrique nos pregunta, ¿estás procesando pruebas PCR? Eso Bueno, quiero, Jorge. Eso quiero hacer empezar a cuando la procesarlas. pandemia me lo permita. Sí, eso quiero Bueno, hacer. Felipe Moncada, muchas gracias, Felipe, por participar. Nos dice, yo amo los ratones y cuando ves por primera vez un resonador hecho exclusivamente para ellos, te enamoras aún más de la experimentación. Que viva la ciencia. Y después nos dice, en especial la neurociencia. Bueno, Felipe, sí, yo creo que estamos de acuerdo. Yo también vi aquí un resonador para ratas y para ratoncitos. Increíble. Es que hacíamos las isquemias cerebrales y después analizábamos por resonancia magnética la estructura pues y el daño en el cerebro con los ratoncitos. Bueno, y si no estoy mal, lo digo aquí, yo creo que Felipe acabó de tener un hijo por estos días, por ahí vi una foto de Facebook, no sé si será un hijo, un sobrino o algo, pero bueno, felicidades Felipe por eso, muchas gracias por acompañarnos. Mar Viara te da las gracias por responder la pregunta, Raquel. Y Lara Garnis desde Argentina nos comenta, creo que la interdisciplinariedad es algo que debe fomentarse desde la juventud. En mi universidad desde el primer año se trabaja en todas las materias la importancia del trabajo interdisciplinario y hasta nos permite ser grandes críticos de trabajos que leemos. Bueno, creo que ambos podríamos estar de acuerdo con Lara, ¿no? Pues es que creo que es parte de la formación de tanto en la maestría como del doctorado. Si bien no podemos ser expertos en estadística o en conducta o en PCR, que es todo lo que va a abarcar un proyecto, pero pues sí debes de tener la capacidad de defender lo que estás haciendo, o al menos de ser crítico o poder interpretar lo que estás viendo, porque pues mínimo las bases, como tú dices, a mí la verdad me falla un poquito la estadística. Pero, por ejemplo, la doctora con la que trabajo es muy buena en estadística. Uno de mis sinodales evaluadores, también es muy, muy bueno en la parte de estadística. Él se podría decir que es todólogo, también lo admiro mucho. Pero pues sí, o sea, te vas dando cuenta que debe de haber esa parte que reúna un poquito, aunque sea un poquito de todo para poder sacar a flote un proyecto, porque no te puedes, no, yo nada más hago conducta, ¿no? Y luego, ¿cómo vas a interpretar los datos? O cómo vas a hacer una discusión de algo que estás viendo en unas gráficas si no sabes interpretarlas. O sea, creo que debemos de ser un poquito, igual no, como tú dices, o hay personas que se matan 10 años estudiando para estadística, pero pues sí las bases para poder sustentar algo. En eso estamos de acuerdo. Bueno, Felipe Moncán nos aclara, una hermosa hija. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, acabo de tener una hija. Felipe, felicidades Felipe y gracias a ti por acompañarnos. Pues bueno, creo que hemos tenido una conversación bastante amena. Aprendimos un poco de lo que haces como investigadora en el área de neurociencias de la conducta. Aprendimos que es más fácil trabajar con ratas macho que con ratas hembra, ¿cierto? Aprendimos que definitivamente el romero cambia el comportamiento de las raticas en los experimentos que hiciste. Y bueno, estamos a la espera de que, o deseo que puedas continuar muy pronto con tus experimentos como parte de tu doctorado y que tu plan profesional pues pueda seguir adelante a pesar de esta crisis que nos tiene medio jodidos a todos, a unos más que otros. Sí. Muchas gracias por hacer parte de este programa, Raquel.
Mujeres de Ciencia. Aprecio mucho que hayas tenido la iniciativa de contactarte conmigo y de querer dar a conocer un poco la labor que como mujer mexicana realizas en el campo de la ciencia. Muchísimas gracias a ti por la invitación, que fue como muy raro en que te empezamos a pelear de por qué no pusiste mujeres en la semana del cerebro, pero pues muchas gracias por la invitación, por este espacio, y pues sí, esperamos que todo pronto vuelva a la normalidad. Ojalá así sea. Bueno, bueno, no dejemos a Sandra sin responder esta pregunta. Nos pregunta Sandra Pioquinto García, ¿puedes compartir qué planes tienes para continuar con el doctorado? Pues ya hemos platicado, mis asesores y yo, de ver la manera en la que puedan reactivarse un poquito, pues, nuestras intervenciones en la universidad. Como te comentaba, no tengo nada experimental, únicamente me he enfocado en la parte teórica. Pienso que vamos a hacer un poquito de modificaciones, que es 1 año y medio. Yo creo que sí se termina con lo que se ha planteado. No tengo muchos planes, en realidad. Yo planeaba una estancia fuera como para el 2º año. El siguiente semestre es mi 2º año y así que no creo poder hacer la estancia. Pero a manera de que se vayan dando las cosas y pues buscar la manera de que esto vaya saliendo a flote. Bueno, perfecto. No me quiero ir sin invitarlos. El día de mañana voy a tener aquí como invitada a Elian Martínez para el programa Tu Carrera en el Exterior, y Elian nos va a explicar, nos va a contar sobre su experiencia como becaria haciendo su doctorado aquí en Alemania. Elian hizo un doctorado en psiconeuroinmunología y bueno, nos va a contar cómo fue su experiencia, cómo hizo para venir a Alemania, y este espacio un poco para motivar a muchos latinoamericanos que de pronto podrían llegar a ver estudiar en el exterior como un sueño inalcanzable, como algo muy difícil de hacer, y la verdad es que no. La idea de este programa, Tu Carrera en el Exterior, es precisamente motivarlos y darles algunos, llamémoslos así, tips para que puedan planear y empiecen a organizar sus estudios en el exterior. La próxima semana tendremos también programa de Mujeres de Ciencia con Diana García, otra mexicana trabajando en ciencias de la vida, que nos acompañará aquí. Y ojo, que la próxima semana para el programa Tu Carrera en el Exterior tendré un especial muy invitado, un invitado muy especial, y es un físico mexicano que trabaja en el CERN, donde se descubrió el bosón de Higgs, el gran colisionador de hadrones. Entonces lo vamos a tener aquí contándonos cómo fue esa experiencia de venir a trabajar a Suiza a estudiar las partículas más elementales del universo. Bueno, Raquel, nuevamente te doy las gracias. Te deseo muchos éxitos en tus estudios y por supuesto que esta no será la última vez que estaremos interactuando y comunicando la ciencia a través de las redes sociales. Te doy las gracias y te deseo una linda tarde. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches allá. Muchas gracias a todos.